Hola hermanos, muy buenos días. Les habla el pastor César Gómez Barrales de Casés San Martín y le damos gracias a Dios por un día tan maravilloso, tan grande, que creo que Dios nos va a hablar en esta hermosa mañana para que meditemos bien sobre nuestros caminos y creamos que la palabra tiene el poder para realizar cosas grandes en nuestras vidas y poder hacer cosas buenas para la gente, para nosotros, y que en donde nos movamos siempre hagamos cosas interesantes y sobre todo favorables para la gente. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Primero que nada porque nos permitiste ver un lindo día. Gracias, Señor. Tu misericordia es grande. Tus maravillas son hermosas, Señor. Grandes son tus obras, Padre. Hoy te pedimos, mi Dios, que esta palabra que vamos a hablar sea una palabra de vida eterna, que de verdad nos ayude a quitar muchas veces las barreras que uno mismo pone y que formemos una conciencia correcta en nosotros para poder, Señor, caminar delante de ti y ser personas viables con la gente que pongas en nuestros caminos, mi Dios. Saca de nosotros toda mala actitud, saca de nosotros toda maldición, toda ira, todo pleito, todo celo, toda contienda que muchas veces eso es lo que limita nuestra entrega a ti, Señor, y perdemos la capacidad de aprender más cosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, bueno, pues vamos a la palabra de Dios y vamos a hablar un tema. El tema le puse, tómalo con calma. Muchas veces precipitamos las cosas en nuestras vidas y lejos de que nos salgan bien, pues empezamos a regarla, a cometer muchos errores. Y una de las causas por las que voy a hablar es de la ira, ¿verdad? Que muchas veces ese problema en nosotros nos desatina, nos perdemos el control, perdemos el dominio propio y hacemos cosas locas, hermanos. Entonces, vamos a la palabra de Dios en Santiago 1:19. Dice la palabra de Dios, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Así que, hermanos, qué tan importante es saber y entender que nosotros seamos prontos para oír. ¿Por qué es importante tenerlo? Muchos de nosotros tomamos muy a la ligera de que pues la ira no nos hace daño y que no nos va a provocar algo malo en nosotros. La ira a muchas personas las tiene enfermas, sin amistades, en las cárceles. ¿Por qué? Porque son iracundos, matan por la ira, matan por, pues simplemente porque están enojados, están en las cárceles porque muchas veces roban. La misma ira provoca a que haya robos porque no están contentos con lo que tienen, quieren más. Y así es que, hermanos, esto es importante. Y la Biblia dice, para, dice tardo para hablar, ¿verdad? Ya vimos que dice la Biblia, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Muchas veces, hermanos, hablamos sin sentir, hablamos inconscientemente y cuando salen las palabras de nuestra vida, provocamos muchos malestares. Vamos al libro de Proverbios, Proverbios 10:19, dice la palabra de Dios, no hables tanto, no hables tanto continuamente, te pones en ridículo, sé inteligente, deja la habladuría. Verso 20, cuando el bueno habla, vale la pena escucharlo, pero las palabras de los necios no valen ni un comino. El justo da buen consejo, pero el rebelde lo mata su falta de sentido común. Y sí es cierto, hermanos, miren, todo, muchas veces hablamos cosas y lejos de que arreglemos la situación, hablamos puras sandeces y caemos en ridículo, ¿verdad? Porque la misma ira provoca a que nosotros
no seamos prontos para oír. Miren, cuando tenemos ira, no sabemos escuchar. Empezamos a lebrestarnos, empezamos a decir, a predisponernos y hablar sin pensar. Porque lo que provoca la ira es eso. Hablamos sin pensar. Porque estamos tan llenos de coraje, de enojo, que muchas veces lanzamos cosas que lastimamos a las personas. Y cuando ya nos dimos cuenta, ya hicimos daño. Entonces, es importante, hermanos, que lo que les decía hace un rato, muchas veces tomamos a la ligera la ira, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que hay muchas personas que están enfermas, están pasando por enfermedades del hígado, del estómago, de la cabeza incluso, y están enfermas. Y lo peor de todo no es que estén enfermas, el problema es que no tienen amigos, no hay alguien que esté cerca de ellos. ¿Por qué? Porque esa ira los aleja. Dice, no, pues yo no me acerco al pastor porque es bien enojón. Mejor, mejor me alejo de él. Entonces, por eso les decía, hermanos, que la ira hace que cometamos cosas tontas en nuestras vidas. Incluso hasta nos vemos ridículos cuando estamos enojados. Perdemos la cordura y más para nosotros como líderes espirituales, ¿verdad? El enojo nos descontrola y perdemos la razón. La ira nos hace perder la razón, porque no entramos en razón, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros como seres humanos, sobre todo cuando estamos conociendo de la palabra, no debemos de ser tan iracundos. Debemos de ordenar nuestras ideas, pensar correctamente. Yo sé que en ese momento, ahorita yo lo puedo decir, ¿verdad? Pero en ese momento a lo mejor nos gana la ira y de repente empezamos a hablar puras cosas tontas que no tienen sentido. Por eso les decía, el iracundo pierde el sentido. El iracundo trastorna a la gente y se trastorna a sí mismo. Entonces, y no es tan complicado escuchar muchas veces a la gente, ¿verdad? Que dice, si no hubiera dicho esto, todo hubiera estado bien. Entonces, es grato de vez en cuando que oigamos palabras, tómalo con calma, a ver, tranquilo, tómalo con calma. Entonces, ¿qué es lo que genera la ira, hermanos? Pero vamos a ver primero cómo debemos de ser prontos para oír. Lo que leí ahorita en Proverbios, ¿verdad? 10:19 habla de que el hombre pues siempre se trastorna por todo. El hombre que no sabe escuchar siempre se pone en ridículo. Entonces, ¿por qué es importante ser prontos para oír? ¿Por qué? Porque te va a ser una persona que sabe escuchar el consejo. Debemos de ser prontos para escuchar un consejo, no prontos para enojarnos. Debemos de ser prontos para la amonestación, cuando alguien nos llama la atención, pues hay que escuchar pronto, no dilatarte. A eso me refiero. Muchas veces la ira nos hace perder el control, el dominio propio y sobre todo que no somos prontos para oír por la ira. ¿Por qué? Porque cuando nos están llamando la atención nos dilatamos para obedecer. Es lo que hace la ira. Entonces, ¿cuándo es cuando debemos de ser prontos para oír? Cuando la palabra de Dios te está hablando. Cuando la palabra de Dios, cuando tú estás meditando en la palabra y la escuchas. Ahí sí debemos de ser prontos para oír. También tenemos que ser prontos para oír cuando escuchas la voz del Espíritu Santo. Miren, qué tan importante es ser prontos para oír la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo cuando nos está confrontando, que lo estemos meditando bien. ¿Saben por qué? Porque vamos a traer paz a nuestras vidas. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice en el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces,
Hermanos, esto es como que muy importante para nosotros meditarlo, reflexionarlo, considerarlo, porque aquí dice algo, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que si yo estoy enojado, hermano, Dios no va a poder trabajar en mí. La misma ira hace que Dios, pues yo no lo escuche. Así que nos conviene, hermano. No puede trabajar Cristo en nosotros cuando somos iracundos, cuando tenemos problemas de enojo, de ira y decimos, pero ¿por qué me hicieron esto? O porque siempre nos hacemos las víctimas, ¿verdad? Una persona iracunda siempre se hace la víctima para justificar el enojo. Entonces, decía el proverbio, ¿no? Pues hasta nos vemos ridículos, porque esa es la realidad. Así que la palabra dice que debemos de ser tardos para hablar. La lengua mete muchos problemas, hermanos. La lengua ofende, ¿verdad? En Santiago 3:2 dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué la lengua ofende? Santiago 3:2 dice así la palabra, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, hermanos, aquí tenemos algo que muchas veces estamos ofendiendo, que por lo general no nos damos cuenta, pero estamos ofendiendo, ofendemos mucho. Dice la palabra que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y dice más adelante, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dominio propio. Si tenemos dominio propio, vamos a controlar nuestro cuerpo. ¿Cómo? Pues controlar el cuerpo es muchas veces las expresiones faciales que tenemos, ¿verdad? Que luego nos estamos enojando y luego se nos ve la cara de que estamos irritados. A veces levantamos la mano, una persona cuando no tiene dominio propio levanta los puños y quiere agredir a los demás. Por eso debemos de controlar todo nuestro cuerpo. Dice la Biblia, la palabra de Dios, ahí en Santiago, ¿verdad? Más adelante, que la lengua es un mundo de maldad. Por eso debemos de ser tardos para hablar. Entonces, tú, tú escuchas lo que hablas, hermano. Pensamos lo que hablamos. Siempre es importante escucharnos a nosotros mismos, qué es lo que estamos hablando. Es muy importante. Entonces, la lengua nos mete en muchos problemas. La lengua es jactanciosa, ¿verdad? Dice que se jacta de todo. Siempre la lengua como que es jactanciosa porque queremos hasta luego presumir cosas, decimos cosas, ay, pues mira, presumimos, ¿no? Dices, ay, mira, yo tengo estos zapatos de marca, este pantalón de marca, a mí me gusta esto, tengo de marca, ¿verdad? Y la lengua muchas veces nos mete en problemas. Porque se jacta. Dice en Santiago 3:5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Así que debemos de tener mucho cuidado lo que estamos hablando, cómo hablamos. A veces le estamos diciendo a todo mundo, ¿verdad? Y somos los causantes de que nosotros mismos, pues, no, no empatemos con la gente. A lo mejor hasta les podemos caer mal y sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque hablamos cosas, dice, ah, pues es que yo tengo estos pantalones y de marca, ¿verdad? Y mira, y se jacta de todo nuestra lengua, nos jactamos. Así que la lengua siempre va a contaminar, hermanos. En el verso 6 dice,
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Así que hermanos, debemos de tener mucho cuidado de lo que hablamos. Es importante darnos cuenta. También dice la palabra, debemos de ser tardos para airarse. Pablo dijo, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no nos vayamos dormidos. Nos vamos a la cama a dormir enojados. Que no vayamos enojados, es decir, me voy con el coraje nos vamos a la cama a dormir y amanecemos y otra vez estamos con el coraje. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermano. El otro día estaba yo compartiendo esto, ¿verdad? Que, miren, dicen los grandes estudiosos que normalmente cuando entra un sentimiento de cualquier índole en nuestras vidas, se va a durar de, de 60 a 120 segundos. Ahí entra, ahí se queda, pero ¿qué creen? Dura nada más 2 minutos. Muchas veces me dicen, oiga pastor, pero eso me duró, tengo muchos años, tengo 1, 2, 3, 15, 20 años con ese problema y lo he tenido y siempre he tenido el coraje, siempre he tenido en mi corazón la falta de perdón y muchas veces estamos equivocados, hermanos. El sentimiento dura, sí, son reacciones que tenemos normales, de 1 a 2 minutos, pero el problema, hermanos, ¿saben cuál es? Cuando tú lo dejas muchos años. Y eso es una actitud. La actitud te puede durar de cualquier problema emocional en nosotros. Puede estar durando toda la vida. No es un sentimiento, el sentimiento te dura de 1 a 2 minutos. Y cuando ya tiene muchos años establecido en el corazón de nosotros, es porque ya es una actitud de nosotros, ya es una actitud tuya. Por eso es que muchas veces no queremos sacar el dolor, no queremos sacar el odio, no queremos sacar la falta de perdón. Entonces, hermanos, eso es bien importante meditarlo. El que te esté durando mucho tiempo o hasta años es por tu actitud, que no has querido cambiar. Ya estás con ese sentimiento en ti, ya estás con esa actitud dentro de ti. Y el sentimiento pues nada más dura de 1 a 2 minutos. Y cuando ya estamos predispuestos en esa actitud, pueden venir muchas enfermedades. Así es que hermanos, debemos de ser tardos para irarnos. ¿Por qué? Porque no expreses esa ira, que hay veces queremos sacarla y es que me provocó, es que me hizo. Así es que debemos de no ser expresivos tanto en la ira. Debemos de suprimirla. Aguántate, muérdete los labios, no voy a contestar. Yo sé que se dice fácil, pero muchas veces nos cuesta mucho trabajo. Y te voy a decir algo, hermano. La ira es la manifestación de pensamientos negativos dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque se van desplazando muchas veces con cosas equivocadas que tenemos dentro de nuestro corazón. Así que, hermanos, la ira es la manifestación de pensamientos negativos. Cuando tú te enojas es porque tienes pensamientos negativos. Cuando nos enojamos tenemos ese tipo de pensamiento. Así que debemos de meditar un poquito, ¿no? Detenernos. A lo mejor unos nos dicen, mira, pues cuenta hasta 10, pero yo digo muchas veces, a lo mejor no bastan 10 segundos para estar contando. A lo mejor cuenta hasta 50. Y si todavía te cuesta trabajo, pues cuenta hasta 100. Porque no obstante nos conviene, hermano. Reprime la ira. No dejes que salga. Y mucha gente dice, ah, pero ¿por qué voy a guardar el coraje? Me voy a enfermar. Pues precisamente, no lo saques cuando no lo tengas que sacar. Reprímelo. ¿Y sabes qué? Llévalo a Cristo Jesús, llévalo al altar. Y te voy a decir algo, hermano.
La verdad, no dejes que tu agua esté hirviendo en tu olla. No dejes que eso se siga consumiendo. Si sientes ira, ¿sabes qué? Cámbiala, cambia las palabras. Ría. Ira y ría casi tienen, tienen las tres letras, pero acomódalas. En lugar de ira, ría, ¿verdad? Es interesante notar que la palabra ira se transforma en ría con solo cambiar una sola letra. De veras, hermanos, es importante que saquemos todas esas cosas, porque ponen límites en nuestras vidas. No somos felices ni dejamos hacer felices a los demás. Ya basta de que siempre el diablo nos esté zarandea y zarandea. Y decimos, no, yo no me enojo, me provocan. ¿Cuál es la diferencia, hermano? No es que te provoquen, uno decide, uno determina sacar la ira. No es la gente, es uno mismo. Así que, hermanos, vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos ayude. Y les digo una cosa, por muchos años yo no podía controlar mi ira y maldecir a mi padre. Sentía mucho coraje contra él. Hablaba mal de él siempre. La ira me tenía muy dominado, hermanos. Los arrebatos. La ira me puso en muchos problemas, hermano. Yo caí a la cárcel por eso, por la ira. Por eso sé lo que estoy hablando. Y muchas veces quedaron cicatrices en mi corazón, en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no perdonaba. Era muy enojón, maldecía. A lo mejor todavía me enojo, hermanos. Pero dice la Biblia, airaos, airaos, pero no pequéis. Una cosa es que te enojes, pero que la ira no te lleve al pecado, que la ira no te lleve a pecar contra los demás, que la ira no te llegue a agredir a los demás. Debemos de tener dominio propio, hermano. No debemos de maldecir, no debemos de agredir, no debemos de hablar mal de los demás. Así que la ira lacera nuestro corazón. Entonces yo era muy peleonero, yo me peleaba cuando era joven, cuando era chico, me peleaba. Muchas veces nos enojamos. Y a mí me sentía satisfecho, me gustaba, me sentía orgulloso porque yo me peleaba con mis compañeros y les sacaba sangre y me gustaba ver la sangre. Producía como que un placer dentro de mí ver la sangre cuando yo les pegaba. Y toda esa consecuencia de la ira, hermano. No me da orgullo decírtelo, de verdad. Te lo digo con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús, que no me da orgullo decírtelo. Pero muchas veces es necesario sacarlo, porque quizás a lo mejor tú estás pasando ahí. ¿Cuántas veces has sentido de querer golpear a alguien? ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón de hacerle daño a alguien? ¿Sabes qué? No dejes la ira dentro de ti, sácala, porque la ira carcome, la ira consume, la ira deteriora la imagen de quienes somos en Cristo. Así que, hermanos, debemos de controlarnos, debemos de tener dominio propio. Airaos, pero no pequéis. Sí, hermano, a lo mejor te enojas al momento, pero no dejes la ira dentro de ti. No peques, porque cuando se queda dentro de nosotros es cuando empezamos a pecar. Porque te está consume, consume, consume la ira. Así que vamos a orar, hermanos. Pidiéndole a Dios que saque todas esas cosas malas, que ponga un corazón nuevo en nosotros. Un corazón bueno, amable, bondadoso, lleno de paz.
Padre bendito, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes. Sabemos que no somos personas perfectas. Muchas veces nos enojamos por pequeñeces, que muchas veces ni siquiera vale la pena enojarse, pero sale la ira en nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Quita de nosotros toda ira, todo pleito, todo celo, toda maledicencia, Señor. Sácala de nosotros. Porque sí nos tenemos que preocupar, como dice tu palabra. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú nunca vas a hacer la obra en un iracundo, Señor. Así que te pedimos perdón. Danos una nueva perspectiva de vida para cambiar. Danos una nueva mente. Cambia, Señor, nuestros impulsos, que muchas veces, como dice tu palabra, Señor, debemos de tener la bendición de caminar siempre con integridad, de poder entender, Señor, lo que leímos en tu palabra, que debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Padre, con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Hermanos, y sonrían, sonrían. No es muy trabajoso dar una sonrisa, ser amables con los demás. Así que cuando sientas ira y te enervas, te quieres enervar y te pones caliente, ¿sabes qué? Échate agüita para que no permitas que el enojo te domine. Que Dios los bendiga, hermanos.